Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a los webinars de Ciale Alta de los días miércoles, 7 de la tarde. Ya son las 7:03. Vamos a tratar de empezar puntual para todos los que se conectaron tempranamente. Les agradezco a todos la presencia en este webinar. Sinceramente es un placer para nosotros generar estos ambientes de discusiones técnicas donde podemos transmitir conocimientos y toda la formación que tenemos con nuestro trabajo diario y toda la experiencia que tenemos en trabajar en reproducción, y hoy nos convocamos para tratar el tema del evento de inseminación en la serie de webinars que venimos realizando sobre la vaca de 4 eventos. Para el día de hoy tengo el honor de compartir esta presentación con Glaucio López. Glaucio es parte del equipo de Alta Genetics, es un profesional con una increíble trayectoria, al cual le doy la bienvenida. Glaucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sebas, buenas tardes a todos que están ahí con nosotros en más esta jornada. Agradecerlos a todos de Ciale Alta y a tú Sebas por la invitación, y seguimos ahí con energía súper arriba para tratar de un tema muy importante para los tambos ahí argentinos en el alrededor del mundo. Así es, claramente. Bueno, para toda la audiencia les cuento un poquito sobre la experiencia de Glaucio. Glaucio estudió en Brasil, en la Universidad de Fluminense, hizo ahí su primer estudio y se graduó en la Universidad de Brasil. Después pasó a la Universidad de Wisconsin, en Madison, donde hice su Master of Science en Fisiología Reproductiva en vacas lecheras. Después continuó sus estudios dentro de la Universidad de Wisconsin con un MBA en administración, negocios de administración y management en general. Y después se dedicó a la actividad privada, trabajó para distintas empresas, siempre relacionado a la parte reproductiva de la lechería. Pasó por varias casas de inseminación artificial, hasta que comenzó su excelente labor dentro del equipo de Alta Genetics en Estados Unidos, estando al frente del programa Alta University, Alta U, como le decimos nosotros, que es una escuela de manejo de altísimo nivel, del cual he tenido el honor de participar, y muchos productores y clientes de Alta en Argentina y veterinarios han ya pasado por ese excelente programa que tiene Alta, del cual ya hablaremos más adelante. Y después pasó a ser parte de director general de todo el programa de capacitación de personas de todo el grupo de Alta a nivel global, ¿no? Así que tiene muchísima formación y muchísimo conocimiento en el entrenamiento de gente. También, no me quería olvidar, fue presidente durante 2 años del Dairy Cattle Reproduction Council de Estados Unidos, que es una organización extraordinaria que está a la vanguardia, siempre poniendo a disposición de todos los profesionales y técnicos las últimas novedades y conocimientos sobre reproducción. Así que es realmente un placer compartir esta charla con Glaucio. Entre los dos vamos a ir desarrollando este tema tan interesante, que es cómo lograr inseminar a las vacas en los rodeos de alta producción de la manera más efectiva, ¿no? Y bueno, recordando un poco que esta webinar es continuación del webinar anterior que dimos, donde hablamos del evento parto, cómo tener un muy buen manejo de la transición con el doctor Mauricio Benzaquén, que fue realmente una charla que tuvimos una repercusión extraordinaria sobre esa reunión. Y bueno, para darle continuidad sobre el siguiente evento de la vaca de 4 eventos, que son las vacas eficientes y rentables
para todos los que vienen siguiendo los webinars donde estamos contando de qué hablamos cuando queremos lograr la mayor cantidad de estas vacas de 4 eventos. Hoy nos vamos a centrar en el evento de inseminación, que realmente tiene un altísimo valor y muchísima importancia a la hora de querer generar estas vacas que queden preñadas con una sola inseminación. Y ese es el objetivo de esta charla, cómo lograr más cantidad de vacas preñadas inseminadas una sola vez, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar de cuáles son los problemas claves que tenemos para identificar las vacas, que las vacas se inseminen correctamente. Vamos a tratar de entender un poco más sobre la fisiología que hay detrás de esos problemas, que a veces nos cuesta lograr inseminarla de manera eficiente. Y después hablar de distintas estrategias que nos permitan maximizar las chances de que las vacas queden preñadas con una sola inseminación, ¿sí? Así que bueno, ya para meternos en la charla, quiero, como hemos hecho en el webinar anterior, este tipo de charlas a distancia, donde no nos vemos a la cara y es muy difícil interactuar, más allá de las preguntas del final que vamos a hacer, y para los cuales no quiero olvidarme de decirles que tienen una sección de preguntas y respuestas, a donde cualquier pregunta que vayan teniendo durante la charla, presionan ahí en esa sección y van haciendo las preguntas. Lo tenemos a Pablito Vega, siempre nuestro fiel ayudante y pilar clave en todos estos webinars, así que las van haciendo ahí, Pablito las va a ir gestionando para ayudarnos al final a ir respondiéndolas. Así que, para arrancar vamos a ir con la primera pregunta. Pato, si estás escuchando, viendo esa imagen que tienen en el fondo de la pantalla, la pregunta es, ¿cuáles de esas vacas están en celo o en calor, como se dice habitualmente? La negra que está arriba, la blanca que está abajo, las dos vacas, ninguna de esas dos vacas. ¿Cuál creen ustedes que es la vaca que está en celo de esas? Presionen en la pantalla la opción que crean correcta. Ya creo que todos tuvieron tiempo suficiente. Si querés, Pato, poner el resultado. La idea de esto es interactuar y conocer un poco qué es lo que piensa el auditorio. Bueno, el 70, casi el 80% piensan que la vaca que está en celo es la vaca que está abajo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con esa imagen. Hay gente que dice que las dos están en celo, y solo el 5% respondieron que la negra de arriba es la que está en celo. La realidad es que las dos respuestas, digamos, la que las dos vacas están en celo es una posibilidad, pero lo que tenemos certeza es que la vaca que está recibiendo la monta, que se queda quieta ante la monta, es la vaca que está en celo, y ese es el signo primario de expresión de celo. Lo que no tenemos duda es que esa vaca está en celo. La vaca que está arriba, si quieren les puedo decir, es una vaca que ya viene en celo y estuvo en celo ayer. ¿Y por qué sé eso? Porque en esta lechería tienen marcas para identificar las vacas que están en celo, y esas tizas azules que ven en los cuartos de la vaca significa que esa vaca ya está inseminada. Por lo tanto, siempre tenemos dentro del grupito sexualmente activo, que es como se llama, varias vacas que pueden estar en celo en ese momento, pueden estar en celo desde ayer, o pueden estar por entrar en celo, como la vaca que está mirando ahí a un costado, que posiblemente también está en celo, pero no lo sabemos hasta el momento en el que la vaca se queda quieta y podemos observar que está quieta ante la monta, ¿no? Ahora, la realidad es que la oportunidad que tenemos para ver esa situación de que la vaca se queda quieta ante la monta es realmente cada vez más difícil, y a medida que las vacas aumentan la producción de leche, podemos ver en este cuadro, que este es un trabajo que hizo López en 2004, donde nos muestra que a medida que aumenta la producción de leche, disminuye las horas en las cuales las vacas están expresando celo. Las vacas que producen por encima de 40 litros están menos de 5 horas en celo, con lo cual la probabilidad de encontrar esas vacas de alta producción en celo es realmente baja. Si nos basamos en esa información, si yo voy a detectar celo al campo cada 6 horas, tengo una probabilidad solo del 60% de inseminar estas vacas de alta producción. Si voy 2 veces al día, cada 12 horas,
tengo una probabilidad de menos del 40% de encontrar esas vacas en celo, y si voy con un intervalo de 24 horas, o sea, voy una sola vez al día a sacar celo, solamente tratando de encontrar ese momento donde la vaca se queda quieta ante la monta, es de menos del 20%. Por lo tanto, está claro que la observación visual no es una forma efectiva de inseminar vacas que están en celo, y por lo tanto tenemos que recurrir a distintas ayudas que ahora vamos a ir viendo. Ahora, hay algo muy importante que me gustaría destacar, y es que la mayoría de las vacas, Pablo, ¿me estás escuchando bien? Sí, Seba, ahora mejor ahí sacamos la ¿Bien? imagen, te estamos escuchando mejor. Yo te escucho Ok, bien también. perfecto, bueno, gracias. No, como vi que se apagó la cámara, tenía miedo que estaría saliendo algo mal. Pero bueno, gracias, Pablo. Otra forma importante que me gustaría destacar, y esto, si bien hay muchos trabajos de investigación que lo muestran y muestran cuáles son los porcentajes, tecnologías de sensores como los collares en este rodeo nos permiten determinar que hay comportamientos muy distintos de las vacas en la forma en la que expresan el celo, más allá de la producción de leche, o que está relacionado en gran medida con la producción de leche, pero además hay cuestiones intrínsecas de cada vaca, digamos, ¿no? Hay vacas que tienen alta intensidad de celo, ¿sí? Con duración normal de celo. ¿Cuánto dura el celo? Dependiendo de la producción, como vimos recién. Pero este es un ejemplo de una vaca que está con una alta intensidad de celo, o sea que está se deja montar muchas veces en cada una de las horas que está en celo, y además permanece casi 12 horas en celo. Por lo tanto, es una vaca que es muy fácil de ver en celo. Todo el mundo encuentra esta vaca en celo. Si la vamos a ver cómo está físicamente la vaca, la vemos toda pelada por todos lados, con la lesión que le deja la otra vaca al dejarse montar. Y esta vaca es muy fácil de determinar. Ahora, esta vaca dentro del rodeo es de menos del 25%, digamos, ¿no? Son una proporción muy pequeña de vacas. Después tenemos otras vacas que son de alta intensidad de celo, como podemos ver este gráfico que es de Alta Cow Watch, ¿no? Que nos permite ver cuántos periodos de 2 horas la vaca se mantiene con una actividad lo suficientemente alta como para que el sistema la detecte como que una vaca está en celo, ¿no? Y cada punto es la intensidad, es un punto de alta intensidad de celo, ¿no? Entonces esta vaca tiene una alta intensidad, o sea que expresa mucho el celo, pero por una duración muy cortita. Es seguramente una vaca de alta producción que tiene un celo que dura menos de 5 horas, pero que expresa muy bien ese celo. Entonces es una vaca que la vamos a ver con algún pelón, no tan pelada como la anterior, pero es una vaca que se va a ver bien en celo y fácilmente. Después tenemos un tercer grupo de vacas, que son vacas que tienen baja intensidad de celo, pero con una buena duración o una duración normal. Tiene un periodo de 8 a 10 horas en los cuales se expresa el celo. Por lo tanto, es una vaca que si tenemos un método de ayuda como la pintura, la vamos a encontrar despintada, pero recién va a estar despintada después de varios periodos de 2 horas en los cuales está en celo. Estas vacas por lo general se encuentran en celo. Lo que vemos que ocurre frecuentemente en este tipo de vacas es que tienen baja concepción, porque tendemos a inseminarlas tarde si no tenemos un muy buen sistema de detección de vacas en celo, ¿no? Entonces, es una vaca que se suele inseminar con buena frecuencia, pero por lo general se termina inseminando tarde. Y el grupo más difícil de encontrar, y el más complejo, son las vacas que tienen baja intensidad de celo. Como podemos ver en el gráfico, solo tuvo 2 periodos de 2 horas, o sea, menos de 4 horas, donde la vaca se expresó el celo, y cuando vamos a ver esa vaca es probable que ni siquiera se haya borrado la pintura, porque se dejó montar muy pocas veces, ¿no? Entonces, hay que tener claro que todas estas vacas forman parte del universo del rodeo y tenemos que encontrar la mayor cantidad posible para lograr la eficiencia que necesitamos, ¿no? Este es un trabajo donde nos muestra que más del 50% de las vacas es un trabajo de la cantidad de veces, el porcentaje de vacas, perdón, que se dejan, cuántas veces se dejan montar en raza Holstein y en raza Jersey, ¿no?
lo que vemos es que más del 50% de las vacas se reciben menos de 5 montas en el celo, ¿no? Lo cual es realmente muy, muy difícil encontrarlas si solo pretendemos encontrarlas a través de la detección visual, ¿no? Si a eso le agregamos que el momento del día donde expresan mayormente el celo de las vacas son todas horas de noche, ¿sí? Como vemos acá, el 57% de las vacas expresan el celo entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, ¿no? Es un trabajo de la Universidad de Oklahoma, donde ven eso, y si le agregamos que en esta época del año, por ejemplo, desde las 6 de la tarde es de noche hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tenemos más de 12 horas de noche, tenemos más del 70% de las vacas que se van a alzar durante horas de noche, con lo cual es prácticamente muy difícil encontrar una proporción elevada, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos a la hora de lidiar con la detección de celo es que tenemos muy pocas oportunidades de encontrar las vacas de alta producción en celo, y eso es porque expresan pocas veces por día los celos, en periodos muy cortos, cada vez más cortos con la producción de leche, mayormente durante la noche, y eso hace que tengamos muy pocas chances para lograr inseminarlas de manera eficiente. Por eso creemos que es fundamental, necesario, para tener una buena eficiencia en la detección de celo, recurrir a todos estos métodos de detección, de ayuda en la detección, como son las tizas que se colocan en la base de la encoladura, a la altura del sacro, como son la tiza o los parches que están disponibles comercialmente. Y la herramienta que nosotros más valor le estamos dando, porque los resultados que tenemos y el éxito que tenemos en los tambos donde implementamos un sistema de detección de celo, son estas pinturas que comercializamos de Rust-Oleum, que son pinturas de aplicación en spray invertida. Acá les voy a mostrar un video para que vean cómo se aplica. Lo que hacemos es, a la salida del ordeñe, cuando las vacas terminan el ordeñe y salen, las ubicamos en un riel a la salida del campo, toda la mangada completa que terminó de ordenarse se ubica en ese riel, y ahí el inseminador trabaja todas las mañanas, una vez al día, inseminando las vacas que encuentra despintadas. ¿Sí? Espero que se haya visto el video. ¿Sí? Vas a tener que repetir lo que dijiste, Seba, porque mientras hablaba y estaba el video no se escuchaba bien. Perdón, bueno, lo que les venía diciendo, gracias Pablo, en el video se muestra al inseminador a la salida del ordeñe, todas las vacas, la mangada completa que sale del ordeñe, se ubica en estos rieles, fácil y muy económica, con caños petroleros en la mayoría de los campos, y con el tamaño suficiente para que entre la mangada completa. Entonces el inseminador se para durante el ordeñe a la salida y pinta todas las vacas, como las pudimos ver en el video, una sola vez al día por la mañana, y en ese momento encuentra las vacas que están despintadas y comienza a inseminar vacas despintadas con signos secundarios de celo. Vamos a tener un próximo webinar la semana que viene, donde vamos a charlar todo mucho más en detalle sobre esto, cómo aplicamos la pintura, vamos a charlar con distintos inseminadores y les vamos a mostrar prácticamente cómo la utilizamos, porque creemos que es un método súper efectivo para encontrar vacas en celo, pero para eso se requiere de personal altamente entrenado, que tenga la capacidad de encontrar vacas no por observación de la quietud ante la monta, sino por encontrar todos los signos secundarios que quedan en la vaca después de que recibió la monta de otras vacas, ¿no? Entonces, la dificultad o el problema 2 que vemos cuando trabajamos con esto es que necesitamos sí o sí utilizar un método de estos que se apliquen de manera diaria, y tengamos todo un sistema bien armado para poder
encontrar eficientemente, y necesitamos personal altamente capacitado y muy entrenado, que permanentemente estemos chequeando cómo está haciendo su trabajo para lograr una buena eficiencia en la detección de celos, ¿sí? Entonces, para avanzar, digamos, cuáles son el resto de las opciones disponibles para tener una buena detección de celos, lo cual es fundamental para tener una buena eficiencia reproductiva, podemos pensar en la implementación de tecnologías para detección de celos por signos secundarios, como los collares o podómetros o todos los métodos de tecnología. Acá vamos a hacerles otra pregunta, Pato, si tenés disponible la segunda pregunta para hacerles. Así todos pueden responder. Y la pregunta es si está utilizando actualmente o piensa utilizar tecnologías para el monitoreo de vacas, para la detección de celo y de la salud a través de collares o podómetros en sus tambos, ¿no? Nos gustaría saber qué opinan o cuál es la situación de la mayoría de los presentes, si eligen la opción que les parezca apropiada. Creo que ya todos deben haber votado. Pato, si querés decirnos cuál es la respuesta. Bueno, acá claramente que es interesante, la mayoría, o sea, el 32% piensa invertir en ello en un futuro más lejano, el 24%, el 27% no tiene idea de invertir en esos dispositivos. Interesante, la verdad que es un público que hay gente pensando en utilizarla. ¿Qué te parece, Glaucio, esta respuesta en relación a lo que encontrase en Estados Unidos, por ejemplo? Parece espectacular que de 24 a 32 personas están pensando en invertir en algo en este sistema en los próximos 5 años. Yo creo que están pensando adelante cómo van a hacer para solucionar los problemas que tú los estás mostrando, ¿no? Acá en Estados Unidos es un tema que ya se empezó en 2008, más o menos, se empezó a largamente utilizar los dispositivos electrónicos, ¿no? Y todavía vemos que se varía mucho, una variación con cerca del precio de la leche, ¿no? La gente va a tener fondos para invertir, pero en este momento, que se parece a un momento difícil, pero los lecheros están ganando mucha plata porque el precio de la leche se fue arriba y se está teniendo un poco de ayuda del gobierno. Está muy, muy caliente el mercado para esos sistemas de dispositivos electrónicos acá en Estados Unidos, en este momento ahora. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por el comentario, Glaucio. Siguiendo con cuál es el momento ideal, y vamos a tratar de ver cómo nos simplifica, ¿no?, la utilización de una tecnología como AltaCowWatch, por ejemplo, o cualquier otra de estas tecnologías que hay disponibles en el mercado. La realidad es que tenemos claro que el momento ideal para inseminar a una vaca se encuentra entre las 4 y las 12 horas. Este es un trabajo, fíjense, viejísimo, del año 98, pero hasta el día de hoy la información que tenemos es exactamente la misma, y cuando más utilizamos este tipo de tecnología de collares, más confirmamos que este trabajo de tantos años sigue siendo la realidad y la forma en la cual tenemos que inseminar a las vacas cuando usamos semen convencional, ¿no? Entonces, si ven este trabajo, las vacas que se inseminaron de entre 0 y 4 horas desde que recibieron la primera monta, acá midieron desde que recibieron la primera monta en adelante, cuál fue la concepción que tuvieron, y el resultado fue 43%. Entre 4 y 12 horas el resultado estuvo alrededor del 51%, cuando pasaban entre 12 y 16 horas la concepción caía un poco, un valor un poquito por encima, pero casi igual que las que inseminaban entre 0 y 4 horas, y ya pasando las 16 horas los valores de concepción eran más bajos, y pasando las 24 horas ya caía muchísimo la concepción, ¿no? Entonces, teniendo claro que el momento ideal para inseminar una vaca está entre las 4 y las 12 horas desde que comenzó el celo, cuando vemos cómo nos presenta la información una tecnología como AltaCowWatch, por ejemplo, podemos ver, esta es la lista de vacas que están en celo para ser inseminadas, y lo que vemos es una barra verde
con distintos tonos de verde, ¿sí? Un verde un poquito más clarito, después se pone más oscuro y después se empieza a aclarar nuevamente el verde, mostrándonos el verde más oscuro de todos como el momento óptimo para ser inseminado a cada vaca, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver en esta vaca acá, que es la 46629, que está en el rodeo 4 y tiene toda esa información, hoy está ya con alrededor de 16 horas de que recibió la primera monta. Por lo tanto, ya se está pasando del momento óptimo para ser inseminada. Esta vaca, la 49101, está apenas alrededor de las 12 horas desde que comenzó la monta, estaría ya empezando a caer un poquito la concepción. La 46786 está en el momento óptimo, está entre las 8 y las 12 horas desde que comenzó el celo, y podemos ver con qué eficiencia nosotros con una tecnología de este tipo podemos determinar exactamente cuál es el mejor momento para lograr la mejor concepción en estas vacas, ¿no? Entonces, realmente estas tecnologías son de una gran ayuda. Tenemos muchos rodeos ya en Argentina con muchas vacas funcionando con un resultado realmente excelente, pero la realidad, y vamos a poner la tercera pregunta, Pato, es que estas tecnologías son muy eficientes detectando la actividad de vacas que están ciclando, ¿no? Y si yo les hiciera la pregunta, ¿qué porcentaje de sus vacas ustedes piensan que no están ciclando a los 50 o 60 días, que es cuando ustedes deciden comenzar a inseminar las vacas? Les pido a todos que elijan una opción en sus rodeos, o si son veterinarios, en los rodeos donde trabajan. ¿Cuál es la proporción de vacas que creen o que encuentran que no están ciclando habitualmente? Pato, la respuesta, por favor. Ahí la gente sigue votando, ¿eh? Esperamos Bueno. un poquito Perfecto, más, ¿te parece? Sí, dale un segundo a más porque este es interesante. Dale un segundo muy a más. Interesante. Sí, gracias a los dos por haberme frenado en mi ansiedad, por tener el resultado. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué dicen los participantes. Pato. ¡Ja! Te la dejo a vos, Laucio. ¿Qué te parecen estas respuestas? Me parece muy cerca de lo que vamos a hablar ahora. Así Me parece es. muy bien. Bueno, muchas personas se contestaron la encuesta. Agradezco mucho la participación, porque ahora entramos en la parte del manejo, ¿no? Pero así sí vimos que la mayoría de 10 a 20% y después de 20 a 30%. Bueno, Exacto. y tenemos como 13%, que es más de 30%. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las vacas acá. Es gente que evidentemente lo mide y lo tiene claro, ¿no? Por lo menos vamos a ver que los datos concuerdan claramente o los trabajos de investigación que vamos a mostrar tienen mucha relación con esto, ¿no? Le agradezco al doctor Paul Fricke que nos cedió este slide para compartir con todos ustedes. Es un trabajo muy interesante del año 2009, presentado en el Journal of Dairy Science por Bamberg, Schock, Wilbank, Santos, Fricke, todos nombres de muchísima experiencia y trayectoria en la fisiología reproductiva y en trabajos relacionados a la reproducción en Estados Unidos. Ellos encontraron sobre 5.818 registros en 3 estudios diferentes y en 8 rodeos distintos, una prevalencia del 23.3% de vacas que no ciclan al periodo de espera voluntario, ¿sí? Con una importantísima aceleración o aumento marcado de porcentaje de vacas anovulatorias cuando la condición corporal es menor a 2,75, vemos valores por encima del 30% de vacas anovulatorias, y a medida que mejora la condición corporal, claramente la tendencia es a disminuir, pero la realidad es que con un rango entre 7.3 y 41.7% de vacas anovulatorias es lo que uno puede encontrar en los rodeos, ¿no? Yo creo, si bien son datos de Estados Unidos, los datos que tenemos de Argentina, de trabajo a campo, de rutinas diarias, de trabajar con muchos rodeos,
concuerda muchísimo, y más en los rodeos donde tenemos tecnologías de sensores, es exactamente lo que encontramos. Cuando tenemos más problemas, la tendencia tiende a aumentar, como bien lo explica, y acá le voy a dar la posta a Glaucio para que nos cuente un poquito más de este trabajo, de la incidencia de los problemas de salud en los primeros 60 días, ¿no? Dale, a mí me gusta seguir con esta idea de la ciclicidad de las vacas, Sebas, porque, bueno, ese trabajo que vimos ahí antes en la diapositiva, miramos que el promedio es 23%, ¿no? Entonces, cuando vimos que la gente que contestó la encuesta diciéndole que es de 20 a 30%, más de 30, va a estar más o menos en la gran mayoría de las vacas o de las lecherías o tambos en Argentina que contestaron la encuesta, va a estar en un promedio que vimos en este trabajo. Pero hay también que ver qué son los factores que afectan la posibilidad de las vacas a volver a ciclar después que las vacas paren, ¿no? Las vacas van a parir, van a empezar la lactación, va a ser la involución uterina y después de un tiempo van a empezar a ciclar. Pero hay algunos factores que son importantes para ver por qué estas vacas no vuelven a ciclar tan pronto, ¿no? Aparte de la producción de leche. Bueno, en ese trabajo que hizo Dr. Santos en Florida, juntando trabajos de Florida y California, él vio que por cerca de 54% de las vacas después del parto son saludables. Bueno, y en este dato él ve que las vacas son saludables. ¿Por qué? Porque las vacas no tuvieron nada justo que le pusieron en el dairy home. Bueno, entonces la gente de la lechería buscando vacas que estaban enfermas, unos con veterinarios, otros con trabajadores, pero miramos que en este momento 54% de las vacas son saludables, lo que es que las otras 46%, entonces es casi que la mitad son vacas saludables o vacas que tuvieran algún problema. Entonces lo que hizo Dr. Santos fue ver, bueno, entonces si yo ya sé que tenemos vacas saludables y vacas que no son saludables, ¿cómo esto va a interferir en la posibilidad que estas vacas regresen a la ciclicidad? Y ahí vemos claro en esta primera parte de la tabla, y las vacas saludables a los 60 días en leche, que es al final del periodo de espera voluntario, si las vacas sí se paren y se son saludables, 84% de las vacas están ciclando. O sea, aunque tenemos vacas que son saludables, que no tuvieron ningún problema del parto, parieron súper bien, tuvieron impresar la producción bien, todavía tenemos 16% de las vacas que no están ciclando. ¿Ah? Eso no es un problema, es solo fisiología, ¿no? Las vacas están con alta producción, todavía no llegan al pico de estradiol que necesitan para venir en calor, ovular, etcétera. No quiero estar tanto así en la parte de fisiología, pero aunque las vacas sean saludables, todavía 84% están ciclando, 16% no están. Si empezamos a mirar qué pasa con las vacas que tienen algún problema de salud después del parto, miramos que este número cae. O sea, si la vaca tuvo un problema de enfermedad, tenemos 80% ciclando, o sea, 20% no está ciclando. ¿Sí? Y tenemos más de un caso, ¿sí? 2 casos de enfermedad, que se puede ser problemas al parto con una metritis, o problemas, o se puede decir que tiene una mastitis y está renga. Con más de un problema, esta posibilidad de estar ciclando se baja a 70%. O sea, miramos y ahí están los números que se dan más posibilidad de no estar ciclando, más normalmente relacionado al sistema reproductivo. Pero hay que tener en cuenta que aunque tengo un trabajo perfecto de vacas saludables, todavía no tenemos 100% de ciclicidad. Es una cosa que es importante saber. Entonces, las personas que contestaron la encuesta diciendo que menos de 10% de mis vacas no están ciclando, yo estoy mirando, no están ciclando porque tú las sabes o porque no las estás mirando, porque eso puede ser un número un poco más grande. Bueno, claro. Siguiendo entonces con las diapositivas que tenemos ahí, vamos a ver cómo es el proceso, ¿no? Cómo son las vacas detectadas en cielo. Y a mí me gusta hablar de este experimento. Le voy a explicar un poco más despacito, porque este experimento es un experimento muy lindo que hicimos acá en Estados Unidos. Yo esto cuando estaba en la maestría. Lo que hicimos con las vacas en este experimento, Sebas, nosotros las sincronizamos para que vinieran en calor. ¿Sí? O sea, me parece un poco loco, ¿no? ¿Cómo va a sincronizar y hacer con que vengan en calor? La cosa es que hicimos un protocolo de darles GnRH a forzar la ovulación, empezar una nueva ola de crecimiento folicular, le damos prostaglandina y no terminamos el protocolo. Dejamos para que el folículo siga creciendo, para que la vaca venga en calor natural.
Y en estas vacas tenemos los collares para detectar calor y también pusimos un parche en la espalda de la vaca acerca de la cola para detectar como si fuera un control positivo. ¿Sí? Y la idea era ver, bueno, de cuánto tiempo después de la vaca venir en calor, las vacas ovulan. Pero una cosa que fue súper peculiar en ese trabajo, cuando tú ves, las vacas, 100% de las 88 vacas que estaban en este estudio, estaban sincronizadas para venir en calor. O sea, tenían un folículo creciendo y tenían baja progesterona porque lo sacamos del cuerpo lúteo con una prostaglandina. Y aunque las vacas estaban sincronizadas para venir en calor, todavía tuvimos 70% de las vacas que no demostraron calor. Cuando yo presenté estos datos a Paul Frick la primera vez, él me miró y dice, mira, Glaucio, yo creo que hay algo errado en esta tabla Excel. Por favor, regrese a los datos de la lechería, mira vaca por vaca, a ver si eso está correcto. Y realmente estaba. O sea, aunque las vacas estaban sincronizadas porque eran tan altas productoras, estas vacas seguían con el folículo y se quedaba ahí como un quiste, o las vacas simplemente la ola se moría, o la vaca tenía algo que llamamos celo silencioso, ¿no? Si podemos dividir la mezcla, vimos que 68% de estas vacas hicieron lo que le manda el libro de fisiología reproductiva. Las vacas vinieron en calor y ovularon, que son las vacas que nosotros queremos. Pero mira que 10% de estas vacas no vinieron en calor y ovularon. Estas vacas son las vacas que llamamos celo silencioso. Yo ya vi que aquí en las preguntas se preguntó por qué las vacas a veces llegan al toque del veterinario a los 30 días. Se miró que las vacas ciclaron, pero no tuvieron calor. Esta es la razón. Tenemos un porcentaje de vacas en este experimento, acerca de 10%, de vacas que van a tener estos celos silenciosos, o sea, no tienen la cantidad de estradiol que sea suficiente para que la vaca demuestre los señales de celo. O sea, la vaca va a ovular, pero nunca vamos a detectar este celo. Desafortunadamente. Y súper notable también ver cómo hay vacas que sí expresan celo, pero tampoco ovulan, un 3% en los dos grupos, y Exacto. un 19 o 20% que no expresan celo y no ovulan, digamos, ¿no? Exacto. O sea que, este 19% son las vacas problemas. Estas son las que tenemos que tener algún cuidado. Y nosotros vamos a llegar más adelante en esta charla diciendo qué hacemos con estas vacas. Pero este es un trabajo que nosotros decimos que es súper interesante. Y partiendo ahí, diciendo, ¿cómo hacemos para juntar la parte de la universidad, las investigaciones que hacemos con el manejo? ¿Sí? Esta es una práctica que se puede decir, bueno, acá está la aplicación exactamente de lo que estamos haciendo. Esta lechería, es la lechería que trabajamos en este momento. Yo estoy pensando que la gran mayoría de la gente que está en esta charla consiguen comprender lo que sea esta gráfica. Esta gráfica demuestra la cantidad de días en leche al primer servicio por el periodo del año. Entonces, cada cuadradito que está ahí es una vaca, ¿sí? Y yo creo que mirando para esta gráfica se puede identificar cuánto fue que ellos dejaron de hacer un protocolo pre-sync o V-sync y pasaron a nomás tener detección de calor por el sistema. Yo, Glaucio, corregime si, si es así, pero recuerdo la charla del Paul Frick, que es donde presenta siempre esta gráfica, y dice, dejaron de hacerlo porque pusieron collares, y dijeron, ya con los collares no vamos a necesitar seguir haciendo el opsing, vamos a inseminar todas las vacas a celo detectado. Y este fue el resultado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso que le hicieron. ¿Y cuál fue el problema? Las niñas que eran gerentes de este tambo decían, llamaron a Paul y decían, mira Paul, yo puse este sistema que en teoría iba a solucionar todos mis problemas, pero estoy mirando que yo estoy inseminando menos vacas a la semana que inseminaba antes. Eso es un dado que ellas sabían por la práctica. Y cuando fuimos a la lechería a mirar qué estaba pasando, exactamente eso. Las vacas que no están demostrando calor no están siendo inseminadas, van a demostrar calor muy tardíamente, muy lejano en el días en leche. Exacto. Ese es el problema. Entonces, cuando estábamos ahí en la lechería, decimos, mira, vamos a hacer entonces, regresamos al protocolo anterior de pre-sync, off-sync, arranca a inseminar con el sistema, entonces puede ver que más o menos a la izquierda de la gráfica tenemos muchas pocas vacas siendo inseminadas en calor. Pero después de este momento nebuloso, cuando empezamos a hacer el protocolo con detección de celo, mira que visualmente inseminamos una vaca. Exacto, Sebas, está exactamente ahí con exacto. Entonces, como decimos, entonces tenemos la idea de que el sistema es, sí, súper importante, o cualquier sistema de detección de calor, que sea por tiza, que sea por spray, que sea. Tú tienes que tener en cuenta que hay un porcentaje de vacas que no va a estar demostrando calor y tú tienes que hacer algo con estas vacas.
Exacto, digamos, tal cual coincidente con todos los datos, pero me parece súper útil esta diapositiva para ver gráficamente qué pasaría, digamos, si no tenemos un programa que sistematice el primer servicio, las que no están ciclando se nos van a ir mucho más tarde y Exacto. realmente nos van a hacer perder eficiencia reproductiva, ¿no? Te pregunto una cosa, Sebas, tú que eres una persona muy bien en tratar con Dairy Comp. Te pregunto Sí, una cosa, y la gente a veces no piensa un poco en eso. ¿Qué pasa conmigo? Si yo soy el dueño de esta lechería que estamos hablando ahora, yo tengo una vaca en 130 días en leche que todavía no ha sido inseminada. ¿Dónde está esta vaca en esta gráfica? aquí, esta, por ejemplo. Esta vaca, bueno, si esta vaca no fue inseminada, esta vaca no Sí. está en la gráfica. O sea, yo puedo tener un problema más Ah, ok. grande de lo que yo pienso Sí, que claro. tengo. Claro, ¿Sí? por supuesto. Vamos a Esta es ver la otra cosa. gráfica más adelante mostrando esas realidades que ocurren, ¿no? Sin Exacto, ninguna entonces duda. ese es el problema. Ese es el problema Tal que cual, tenemos. tal cual. No, este es Eh, un tambo que es súper eficiente dando los primeros servicios y cómo cuando un cambio de estrategia termina siendo no efectiva, uno cree que va a resolver o va a mejorar la eficiencia por el uso de una tecnología ese y no camino atrás. necesariamente es así. Salir del sistema termina siendo, aún con la Sí. implementación de una tecnología que es extraordinaria, termina resultando una peor eficiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces así hacemos la mezcla de cómo hacemos las cosas en la universidad y poner esto como una experiencia para usar en el campo. Tal cual. Exacto. Acá les muestro un ejemplo real, ¿no? Este es un caso de un tambo en Argentina. Fíjense que las fechas de inseminaciones son contemporáneas, ¿no? Hasta ahora, hasta el mes pasado, cómo inseminan a las vacas después de la segunda prostaglandina con detección de celo, y la vaca que no es inseminada entra a un protocolo de tiempo fijo y logran inseminar todas las vacas a los 70 días. Solo hay alguna que otra excepción que se insemina más tarde, ¿no? Entonces es una situación ideal para el primer servicio, que ahora vamos a avanzar bastante sobre eso también, ¿no? Este es un Sí. poco el protocolo que más se utiliza o se venía utilizando en Estados Unidos. Ujú. Glaucio, si querés contar Sí, cuál es. la idea de poner esta diapositiva nomás es que en el primer trabajo que hicimos, miramos que sincronizamos a las vacas para venir en calor en un ambiente de investigación, ¿sí? Y miramos que 70% no vinieran en calor. En este trabajo, que fue el segundo que se decidió la secuencia, ponemos las vacas en un protocolo de pre-sync y off-sync para inseminarlas, como hacemos normalmente en el tambo. Y puedes ver que en este trabajo, igual, 70% de las vacas fueron inseminadas en calor, pero todavía miramos que En este 30% de las experimento. vacas se fueron, sí, se fueron todo el tiempo fijo. Entonces, en un momento que no es solo de investigación en la universidad, pero también con la práctica en el tambo, miramos que 70% de las vacas vinieron en calor, pero 30% no. O sea, si dejamos a la suerte, estas 30% no serían inseminadas tan temprano. Tenemos que tener un protocolo para buscarlas y tratar de inseminarlas lo más rápido posible. Y lo súper interesante para mí de destacar también de esta diapositiva es cuál es la concepción que se lograba en estas vacas inseminadas a celo detectado, que apenas alcanzaba, no llegaba al 30% de tasa de concepción a las 35 días, y versus un 36,5% de concepción que lograban con la inseminación a tiempo fijo del OPSI. Con lo cual, no, el protocolo estaba generando un excelente resultado. Probablemente no eran todas vacas anovulatorias, sino que había muchas vacas que no habían logrado detectarlas en celo, pero que resultaron en una ovulación. Por eso tuvieron un resultado superior inclusive al que habían tenido en las vacas detectadas en celo, ¿no? Exacto, exactamente. Súper interesante. Este es un poco el protocolo que nosotros utilizamos habitual o con mayor frecuencia en nuestros clientes en Argentina, donde les brindamos el servicio de asesoramiento reproductivo, donde realizamos, a diferencia de Estados Unidos, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar los dispositivos con estradiol, con benzoato de estradiol. Entonces, el protocolo más común que veníamos realizando desde hace mucho tiempo, los tambos donde sistematizábamos el primer servicio, era colocar una segunda prostaglandina el día que comenzaba el periodo de espera voluntario, o sea, a los 50 días. Como esto se realiza una vez por semana, era 50 más menos 3 que recibían la segunda prostaglandina. Previamente presincronizábamos 14 días antes las vacas con una primer prostaglandina al día 36,
más -3, obviamente, porque es una vez por semana. Largábamos con la detección de celo y la vaca que no lográbamos inseminar 7 días después de esta PG, comenzábamos el protocolo de progesterona a través de un dispositivo intravaginal junto con benzoato de estradiol. La gran ventaja del estradiol es que es un gran inductor de la ovulación desde el comienzo de una buena onda folicular, mejor dicho. Sabemos que 3 días después de la aplicación de benzoato de estradiol tenemos la emergencia de una nueva onda folicular y es muy eficiente haciendo eso. Por lo tanto, no es tan dependiente de los días del ciclo en el cual comenzamos, como sí ocurre con el OPSIC, ¿no? Por eso tenemos la ventaja de al usar este protocolo comenzar 7 días después con muy buenos resultados, ¿no? A los 7 días sacamos este dispositivo de estradiol, aplicamos prostaglandina y cipionato de estradiol y después inseminamos a las vacas detectadas en celo a las 48 horas. A las 48 horas inseminamos las vacas que ya tienen varias horas, que ya vienen expresando el celo de hace más de 8 o 6 horas, y esas vacas las inseminamos ahí a las 48 horas, el resto le ponemos GNRH en ese momento y las inseminamos a las 60 horas. Estos son resultados reales de un campo de la gráfica que le mostraba recién como el ideal, donde vemos que las vacas que se inseminaban normal eran en este momento, después de esta segunda prostaglandina, es un tambo de unas 1.200 vacas, 1.100 vacas, que se inseminaron a primer servicio desde el 1 de junio del 2019 al 25 de mayo del 2020, el 54% se inseminaron a celo detectado post-PG y con una concepción de 37%. Esto es a concepción a primer servicio, ¿verdad? Y después tenemos un 9% de las vacas que entró al protocolo y se inseminó a las 48 horas con 45% de concepción, y un 37% de vacas que no estaba en celo a las 48 horas, por lo tanto se le puso GNRH y se inseminó a las 60 horas con un resultado de 41%. Entonces lo que vemos acá es que si bien es el 46% las vacas que fueron al protocolo, lo llamativo, al igual que en el trabajo anterior de investigación, es que logramos mejor concepción en las vacas inseminadas a tiempo fijo que con las vacas inseminadas a celo detectado, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo para mostrar que también se puede realizar la inseminación a las 72 horas con muy buena eficiencia. Tenemos un caso de un cliente real con el que trabajamos, que a partir de enero comenzamos en las vacas adultas de más de una lactancia, o sea, de 2 o más lactancias, empezamos a inseminar con el mismo sistema, digamos, las vacas a los 50 días a celo detectado, logramos un resultado parecido que el que lográbamos en el campo anterior, con 57% de las vacas inseminadas a primer servicio post-prostaglandina, con una concepción del 30%, y lo que vemos es que las vacas que se inseminaron a las 48 y también a las 72 horas, ¿por qué a las 72 horas? Porque en este campo no está la posibilidad, porque es un campo muy grande que tiene una rutina de inseminación solo una vez al día y no se pueden inseminar vacas por la tarde por la organización de la empresa, y el protocolo nos permite perfectamente estirar esa inseminación sin colocar la GNRH a las 48 horas, sino que colocamos la GNRH al mismo momento de la inseminación, a las 72 horas, y logramos un muy buen resultado, y al igual que lo veíamos en la diapositiva anterior, tenemos 5% más de concepción en las vacas a tiempo fijo que en las vacas que inseminamos a celo detectado. Y lo clave en estos dos campos es que el personal está altamente capacitado y realmente hace un gran trabajo en la detección de celo. No es que hay gente que no sabe sacar bien celo. Entonces, lo que venimos viendo es que el primer servicio realizado a tiempo fijo, terminamos teniendo mucho mejor resultado cuando es a tiempo fijo que cuando es a celo detectado en el primer servicio, ¿no? En el mismo campo de recién, si vemos la concepción, las vacas de primer lactancia reciben la primera inseminación 100% a tiempo fijo. ¿Por qué diferenciamos si a las vacas adultas les damos la opción de inseminarlas primero a celo detectado?
A este campo fuimos con el doctor, hicimos una discusión con el doctor Víctor Cabrera, que tiene un modelo donde nos permite, también de la Universidad de Wisconsin, que nos permite determinar cuál es la vaca más eficiente desde el punto de vista económico, si la preñamos más temprano o más tarde, y después de ese análisis determinamos que la vaca de primer lactancia era más rentable preñarlas al día 75 o después, y entonces lo que hicimos, pero no es el mismo resultado en las vacas adultas, que preñarlas más temprano resultaba, por la realidad de ese rodeo, en una eficiencia económica mayor, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue diferenciar un manejo para las adultas y un manejo para las primíparas, y a las primíparas lo que vemos es que van todas a tiempo fijo, digamos, solo el 5% se inseminan antes por alguna cuestión, pero la gran mayoría de las vacas se insemina con el mismo protocolo que les hablaba recién, a 48 y a 72 horas, y vemos el gran resultado que tenemos de 51 y 50% de tasa de concepción, ¿no? Por lo tanto, en la mayoría de los campos que comenzamos con ese programa, terminamos pasando a programas de inseminación a tiempo fijo con el objetivo de lograr mayor concepción, como vamos a ver más adelante. Pero para dejar en claro, el tercer problema que tenemos, digamos, a la hora de detectar celo y de inseminar eficientemente a las vacas, es que aún con tecnología, todavía tenemos vacas que son anovulatorias, ¿sí? Alrededor del 23%, con el rango entre el 7 y el 42% como veíamos, que cuando tenemos una alta incidencia de problemas de salud postparto, aumenta la proporción de vacas que tenemos anovulatorias, cerca del 30% están anovulatorias, requieren una inversión importante esas tecnologías y no siempre tenemos acceso, con lo cual vamos a ir ahora a la pregunta 4, ¿cuál es la alternativa que tenemos para ser más eficientes en eso, ¿no? Entonces, nos gustaría saber qué estrategia reproductiva están utilizando ustedes para inseminar a las vacas en sus tambos. La gran mayoría son inseminadas a tiempo fijo, la mitad a tiempo fijo y la mitad a celo detectado, muy baja proporción de servicios de tiempo fijo, 100% de detección de celo. Nos gustaría conocer cuál es la realidad de sus campos o los campos donde ustedes asesoran, para ver cuál es la realidad del auditorio, ¿no? Pato, vamos con la respuesta cuando se pueda. Ahí todavía siguen votando, ¿eh? Bueno, muy bien. Esto es interesante saber porque vamos a hablar un poco de este tema cuando entramos en las lecherías que están logrando muchos éxitos en la reproducción acá en Estados Unidos. Entonces, bueno, para tener una idea cómo está la gente que está acá en la charla, a ver cómo están haciendo en la casa. Muy bien. Vamos, Pato, con la respuesta, que nos queda mucho hilo en el carretel, como decía un gaucho. Bueno, interesante, ¿no? Hay un 19% que hace la gran mayoría de las vacas inseminadas a tiempo fijo, mucha participación de todo el auditorio, les agradezco muchísimo a todos los que se molestaron en dar su opinión. El 34%, la mayoría, insemina más o menos la mitad a tiempo fijo y la mitad a celo detectado. Hay un 31% que tiene muy baja proporción de vacas inseminadas a tiempo fijo y un 15% que solamente utiliza inseminación por detección de celo, ¿no? Muy interesante conocer esa realidad de estos campos, porque lo que vamos a avanzar ahora es en ver cuáles son los programas de sincronización para poder lidiar con estas vacas que no ovulan y que tenemos que lograr inseminarlas igual para ser eficientes, ¿no? El objetivo es cómo hacemos para que aún en situaciones de anovulación y en vacas que están ciclando también, logremos tener la mayor eficiencia posible y logramos premiar la mayor cantidad de vacas posible solo con una inseminación, como es el caso de esta lechería que vemos que insemina todas sus vacas, salvo excepciones, en el primer servicio a tiempo fijo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Les contaba que esos resultados anteriores, en la mayoría de los tambos que tuvimos ya suficiente experiencia como para ver que las vacas que inseminamos a celo detectado se preñan menos, terminamos pasando a un programa de inseminación en el primer servicio 100% a tiempo fijo,
con el mismo programa de sincronización de celo, de ovulación, de dispositivo de progesterona más benzoatoestradiol, a los 7 días prostaglandina y cipionatoestradiol, y después dividiendo la inseminación entre las 48 y las 60 horas. Acá, en lugar de poner una doble dosis de prostaglandina, solo ponemos una dosis de prostaglandina para presincronizar la mayoría de las vacas y aumentar el nivel de progesterona, de que la mayoría de las vacas tengan un cuerpo lúteo al momento de insertar el dispositivo de progesterona. Entonces, la idea es, o el objetivo, mejor dicho, es seguir inseminando a todas las vacas antes de los 70 días en leche, con este programa inseminar a tiempo fijo en día 66 más menos 3. Este es un resultado real de una de las lecherías con las que trabajamos, donde en el último año inseminó un tambo normal, promedio o mediano, digamos, de los que tenemos en Argentina, 400 vacas en ordeñe, donde vemos que logramos una concepción promedio, sobre todo los primeros servicios, del 45% y 40% cuando vamos a programas de inseminación 100% a tiempo fijo, y que creo yo es a lo que tenemos que apuntar. Lograr en el primer ciclo inseminar más del 95% de las vacas con una concepción que esté por encima del 40-45%, como vemos que logramos en este ejemplo, ¿no? Claudio, rápidamente, si contás un poco cuáles son las estrategias que usan en Estados Unidos, que no tienen disponible protocolos de estradiol como acá, ¿no? Exacto, ese es el problema que tenemos acá en Estados Unidos, Sebas. Acá nosotros no lo podemos usar estradiol. Sí, acá nosotros podemos usar GnRH nomás, prostaglandina y la progesterona, que son los CIDRs, ¿no? Entonces, rápidamente le voy a decir cuáles son los más populares que tenemos acá. Entonces, el OviSync, el protocolo que fue desarrollado por el profesor Wiltpenk, lo que tuvo la oportunidad de trabajar yo en mi maestría también, es un protocolo simple con una GnRH que se fuerza la ovulación. 7 días después, por esta ovulación, crear un cuerpo lúteo, lo sacamos afuera, y con la prostaglandina y la ola de crecimiento folicular que se empezó después del GnRH, tiene que ovular al segundo GnRH con la inseminación a las 16 horas después. Yo puso ahí porque en el protocolo OviSync, la cosa más importante que tenemos que hacer es ovular a las vacas el primer GnRH, ¿sí? Son 2 GnRH con una prostaglandina en el medio. Sí, son 2 GnRH con una prostaglandina en el medio. Entonces, cuando decimos sincronización, y a veces las personas no se atentan por la palabra, ¿no? Sincronización es una sincronía. 2 cosas tienen que pasar parte de una sincronía, no una, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sincronizar la ovulación. Por eso se llama OviSync, sincronización de la ovulación, ¿sí? La ovulamos al primer GnRH y la ovulamos al segundo GnRH. Entonces, ovular al primer GnRH es súper importante para que logremos buenos resultados. Se empezó entonces a hacer el protocolo ¿cómo hacemos para aumentar la posibilidad de las vacas de ovular al primer GnRH? ¿Sí? Entonces empezaron a hacer los protocolos de presincronización. El primer que hicimos fue el protocolo usando nomás prostaglandina, ¿sí? Con 2 prostaglandinas en el periodo voluntario, pero en este momento no salimos arrancando las vacas en calor, la dejamos ir para el protocolo tiempo fijo. ¿Y por qué lo hicimos así? Se puede poner 2 más que van a entrar las cosas ahí. Sabemos nosotros, por un trabajo que hizo el profesor Sequinha de Brasil, no sé, ustedes a veces lo conocen, 96% de las vacas ovulan al GnRH si ellas están en el periodo de 5 a 9 días del ciclo estral. Entonces, intentamos con este protocolo de presincronización, haciendo con que las vacas vengan en calor y estén en el momento ideal para ovular al primer GnRH. O sea, si le ponen la prostaglandina en este día, si quieren pasar a la próxima diapositiva, tener una manera muy clara de ver cómo estoy diciendo eso. A la segunda prostaglandina, cuando le dan la prostaglandina, si la vaca viene en calor 2 días después, cuando empezamos el protocolo con GnRH, esta vaca va a estar en el día 10. Si le damos la prostaglandina, la vaca viene en calor en el día 3, cuando empezamos el protocolo va a estar en el día 9. Y así sucesivamente hasta que llegamos en el periodo ideal de 5 a 10 días en el periodo estral. O sea, cuando empezamos el protocolo de sincronización para hacer una presincronización, para aumentar la posibilidad de ovular, la idea era empezar el protocolo con la posibilidad de ovular más vacas al GnRH. Pero como hicimos acá en Estados Unidos, como decimos, Dr. Paul Frick dice muy graciosamente, dice que
Cuando hicimos trabajos en la universidad, el trabajo se va para el mundo y se va para el salvaje. Las personas empiezan a hacer lo que quieren con los protocolos. Y que miramos fue que las personas empezaron a inseminar vacas que venían en calor. Claro, le doy la prostaglandina, la vaca 3 días después me da un celo lindo, la voy a inseminar, no la voy a dejar pasar. Entonces vimos que esta diferencia de 10, porque decimos que el ideal para el 100% tiempo fijo es esperar de 10 a 12 días, mientras la prostaglandina y el primer GnRH. Pero cuando se empezaron a arrancar las vacas en calor, dijeron, pero ¿si has sentido mantener los 10 a 12 días o puedo hacer a cada 14 días para tener las inyecciones al mismo día de la semana? Ese fue un trabajo que hizo Julio, que él puso, bueno, si estamos inseminando en calor, nosotros podemos poner 12 días de intervalo o 14 días. La verdad es que no hay diferencia. Miramos que la proporción de vacas que son inseminadas no es tan diferente y la concepción de las vacas que son inseminadas en calor o en tiempo fijo no es diferente. O sea, en un ambiente donde estamos inseminando vacas en calor después de la segunda prostaglandina, podemos usar el protocolo de 14 días de espera porque sí se salen todas las inyecciones en el mismo día de la semana. Se ayuda con el manejo. Esa fue la idea. No más rápidamente decirlo eso. Pero sabemos también que en este momento empezaron a tener más posibilidades. Bueno, sabemos que entonces 30% de las vacas no están ciclando, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para estimular que vacas que no están ciclando regresen a ciclar? Y sabemos que el GnRH es una herramienta muy buena para ayudar a las vacas que no están ciclando a volver a ciclar. O sea, empezar entonces en el protocolo y decir, bueno, entonces, ¿qué pasamos si hicimos GnRH en la presincronización? Y así se nació el programa que llamamos Double Ovsync. Es un programa donde ponemos un Double Sync en el principio para presincronizar. 7 días después le hacemos un Ovsync completo para la inseminación. Es el protocolo Double Ovsync que usamos largamente ahora en Estados Unidos. Se empezó. El primer trabajo se fue publicado por Alex Sosa, hace un tiempo se fue publicado este trabajo Double Ovsync, pero cuando miramos la comparación con vacas en Pre-Sync y Ovsync, hay una mejora. Vimos que el trabajo de Alex Sosa en 2008, después trabajo de Mary Hurley en 2012 con el mismo protocolo, pero con más vacas. Miramos que hay una diferencia. El trabajo de Alex Sosa, las vacas de Double Ovsync tuvieron 50% concepción, Pre-Sync Ovsync 42%. El trabajo de Mary fue 46 contra 41. ¿Sí? Esa es la diferencia. El trabajo de Mary tuvimos más vacas inseminadas en el protocolo, si tenemos más cantidad de vacas en la observación. Pero miramos que... mayor en primíparas, ¿verdad? Sí, esta es la cosa. Y miramos que la gran diferencia estaba en las vacas de primera lactancia, las vacas de primera lactación. Bueno, miramos que la vaca de primera lactación, Double Ovsync, 65% concepción, doble de Pre-Sync Ovsync, 45%. Y en Mary también, aunque la diferencia sea menor, pero miramos eso. Y se empezó a preguntar, ¿pero por qué entonces que las vacas de primera lactancia tienen mejor concepción a Double Ovsync que las vacas más viejas? Y ahí se empezó la idea de que las vacas grandes, las vacas maduras, no estaban involucrando todo el cuerpo lúteo antes de la inseminación artificial. Y ahí se empezó la idea de poner una otra inyección de prostaglandina, y aquí en este momento estamos mirando la segunda prostaglandina 24 horas después, y logramos mejores resultados, no tanto en la parte de concepción, pero sí se ve ahí la baja progesterona al segundo GnRH. Miramos que sí aumentamos la cantidad de vacas que sí disminuyeron la progesterona. O sea, la idea toda completa, contando en 5 minutos de la historia de la presincronización en Estados Unidos, es que llegamos ahora, el protocolo que sea más utilizado es el Double Ovsync con la dupla prostaglandina al final, o sea, un protocolo que tenga 7 inyecciones. Un gran desafío, ¿no? Lograr inseminar las vacas después de un programa de 7 inyecciones, ¿no? Total. Y ahí miramos, bueno, y ahí se mira que la diferencia de concepción sería como de 23% más si le pone la segunda prostaglandina. O sea, se logran resultados y así son. Así es como hacemos las cosas. Pero ahí hay otros problemas cuando se ponen tantas inyecciones y esta es la cosa aquí. Y ahí nomás el protocolo G6G, y nomás se da prostaglandina GnRH antes de hacer el protocolo. No es tan largamente utilizado en Estados Unidos, pero todavía también lograron otros resultados mejores cuando no sincronizaban, no hacían presincronización en las vacas. O sea,
presincronizar las vacas, sí se logran buenos resultados. Y el W5, la dupla prostaglandina, es el de elección ahora en Estados Unidos. Claro. Pero ahí tenemos el problema de muchas inyecciones, ¿no? Que tú vas a hablar ahora, Sebas. Sin duda, ¿no? Y cuando uno entra en programas de tantas inyecciones, el cumplimiento se convierte en la clave del resultado, digamos, ¿no? El resultado depende de con qué precisión se dan cada una de esas inyecciones, ¿no? Fíjense en este ejemplo. Si nosotros en cada una de esas inyecciones tenemos el 95% de precisión, o sea, el 95% de la vaca recibe la inyección correcta, vamos a lograr solamente el 77% de las vacas que entran en el programa bien sincronizadas, ¿no? Y ni hablar si tenemos el 90% de bien realizada. Si tenemos un 10% de error, solo vamos a lograr que de cada 100, 59 queden sincronizadas. Por lo tanto, la concepción va a estar contada sobre las 100, porque vamos a inseminar las 100 vacas, pero la concepción va a ser muy inferior porque vamos a estar sincronizando solamente el 60 o el 70% de las vacas. Entonces, ahí es donde es clave tener una herramienta robusta y software, de software para que nos permita hacer eso de manera eficiente, como ahora vamos a ir a ver algunos ejemplos, ¿no? Ahora, otra de las realidades tiene que ver con esto, Glaucio, ¿no? Nosotros lo vemos en los tambos de manera muy frecuente y nos horrorizamos cuando sucede, pero la verdad es que es más frecuente de lo que uno cree, ¿no? ¿Cómo se almacenan las drogas una vez que se abrieron los frascos? Esta foto no es algo difícil de ver, digamos, ¿no? Clásico. Cuando uno ve este tipo de cosas, es clásico, ¿no? Y también la parte del GNRH. Una cosa que yo veo también, sí, Sebas, en esta parte, si me permite, es el GNRH. Sabemos que necesita estar refrigerado. Y a veces uno saca el GNRH del refrigerador en la mañana y trabaja todo el día con el GNRH en el bolsillo y después regresa al refrigerador al final del día. O sea, son cosas así que uno le hace seguido, que no piensa que puede ser un problema, pero va a estar trabajando para no sincronizar bien la vaca. Esa es la verdad. Tal cual, ¿no? Inclusive ni hablar de la época del verano, cuando hace calor y terminamos echándole la culpa de que no preñamos vacas a veces en el verano, pero no tenemos cuidado en tener drogas a 30 grados centígrados, que no hay ninguna droga que pueda mantenerse en buena condición a temperaturas por encima de 30 grados, ¿no? Y es muy común estar trabajando con las drogas abiertas en temperaturas extremas y después le echamos la culpa al verano de que no preñamos. Y muchas veces no prestamos atención a estas cosas tan elementales, ¿no? Otra de las cuestiones claves es cuáles son las jeringas con las que utilizamos para hacer las inyecciones. No es raro ver que están poniendo 2 centímetros o 5 centímetros con jeringa de 35 mililitros, o con jeringa de 10 mililitros, dosis de 2 mililitros, lo cual hace que sea muy mala la precisión, y es fundamental para el buen cumplimiento de los protocolos usar las jeringas correctas y las agujas correctas, ¿no? Fíjense qué interesante esta imagen, ¿no? que nos trae Glaucio. Esta se la robé a Glaucio, esta diapositiva, ¿no? Varias le robé, la verdad, pero esta me pareció buenísima, donde se puede ver perfectamente a qué altura de todas estas hormonas son para inyección intramuscular, ¿no? Y cuando las lesiones que se producen en los puntos de inyección, cuando no tenemos la higiene suficiente, la aguja indicada, usamos la aguja más de una vez por cada inyección y todas las lesiones que se producen, ¿no, Glaucio? Así que... Hola. Sí, Seba, ¿se escucha bien? Glaucio, salió bueno. un segundo. Perfecto. Bueno, así que bueno, un poco el cuarto problema que tenemos a la hora de inseminar eficientemente las vacas es que aún con programas de sincronización necesitamos óptimos manejos para lograr alta fertilidad, y esos manejos incluyen personal con mucha habilidad y una gran capacitación, el cumplimiento, como veíamos recién, la hormona correcta, en la dosis correcta, a la vaca correcta, en el día correcto y con el equipo correcto. Necesitamos hacer inversiones en hormonas y seleccionar cuál es el protocolo
que vamos a poder implementar eficientemente en nuestro rodeo, ¿no? Yo veo esos programas de 7 inyecciones que realmente se usan poco en Argentina. ¿Y por qué creo yo que se usan poco? Primero porque tenemos la opción de estradiol que nos simplifica, inyectando vacas una sola vez en la semana, un solo día en la semana, logramos excelentes resultados. Pero además porque no contamos con tecnologías como identificación a tiempo fijo, identificación electrónica con bastones y no tenemos las suficientes herramientas muchas veces para lograr buenos cumplimientos en todas esas inyecciones, ¿no? Entonces, contar con tecnología para prevenir enfermedades y encontrar vacas enfermas más temprano es algo clave para las soluciones, digamos, que tenemos para minimizar las chances de dejar vacas retrasadas, es contar con tecnología para prevenir enfermedades y encontrar las vacas enfermas temprano, y ahí es donde los collares de detección de celo se convierten en una herramienta fundamental para lograr eso. Ahora, sin personal con una gran habilidad y bien entrenado y motivado, va a ser realmente difícil lograr tener buenos cumplimientos, ¿no? Acá vemos una lechería que no tenía un programa de manejo productivo sistematizado, ¿no? Y cómo a partir de la implementación de la tecnología se ve que se comienza a utilizar después de una gran concentración de inseminaciones acá y el resto de las vacas a tiempo fijo, y de ahí además se decide que como estas vacas tenían menor concepción que las que se inseminaban a tiempo fijo, se sigue con un programa de inseminación 100% a tiempo fijo, pero todavía con una falta de cumplimiento, ¿no? Si bien es buena la consistencia, tenemos todavía una proporción de vacas importante que se están inseminando de manera más retrasada, ¿no? Este es otro ejemplo que sí tiene una gran precisión. Fíjense cómo logran, prácticamente no hay vacas que se salgan del programa de inseminación a primer servicio, ¿sí? Los gráficos los paso medio rápido sin explicar, pero todos ya lo explicamos en el anterior, y cómo se visualiza un cambio de estrategia para decir, necesitamos aumentar el perímetro voluntario, seguramente que tenían una gran concepción en estos protocolos y dijeron, no necesitamos preñar las vacas tan temprano, podemos estirar y ganar más dinero inseminando a las vacas un poco más tarde con la eficiencia que logramos realmente, ¿no? Entonces, fíjense que esta es la estrategia para las vacas de primera lactancia, similar al ejemplo que yo les comentaba antes, y siguieron inseminando las vacas de segunda lactancia, detectando celo y inseminando a tiempo fijo en el mismo momento, y lo mismo hacían con las vacas de 3 o más lactancias, que las inseminaban más temprano y solo las de primera lactancia se inseminaban más tarde, ¿no? ¿Sí? Se está cortando un poco. Okay. A ver si... Y tenemos como 10 minutos más, Seba. Si quiere jalar a las soluciones también de más adelante de las diapositivas C5, puede ser que ahí vamos a tener más discusión. Estas cosas yo intento hablar la próxima vez que estemos juntos en 2 semanas. Sí, pues perfecto, buenísimo, porque ya estamos cortos de tiempos. Así que vamos a pasar esas diapositivas. Dentro de las soluciones, además de personal altamente capacitado para lograr inseminar las vacas eficientemente y con el programa que definimos, es clave contar con un software robusto que haga la tarea fácil para esas inyecciones. Acá vemos tecnologías como la Pocket Cowcart usada diariamente en las inyecciones semanales para buscar vacas. Ahí lo vemos a Pablito hace unos cuantos años atrás, con una facha muy interesante, buscando vacas en los tratamientos semanales, y que si a eso le agregamos la tecnología de identificación electrónica, hace la tarea muchísimo más fácil todavía, ¿no? Contar un software como Dailycom, con Pocket Cowcart asociada, identificación electrónica, hace la tarea mucho más fácil y nos permite seguir el cumplimiento a través de la herramienta de manera mucho más eficiente. Por supuesto que quienes no cuenten con esa tecnología, Dailycom nos va a ayudar muchísimo a través de la creación de esa lista de acción semanales para imprimir en papel y ir en papel, pero la eficiencia que permite la utilización de esta herramienta como Pocket Cowcart, sin ninguna duda,
que son fundamentales, ¿no? Y para terminar, y como último punto, tener equipamiento adecuado que minimice la posibilidad de errores es claramente clave. Una vez que descongelamos el semen, tener herramientas como las cartucheras estas para control térmico de la temperatura del pistolete hasta que llegamos a inseminar a las vacas, se convierte en una herramienta clave y de muy poca utilización en Argentina. Creo que son cosas que tenemos que apuntar a utilizar mucho más. Lo mismo que los termos de descongelado eléctrico, que nos permiten monitorear todo el tiempo que la temperatura del agua con la que descongelamos está en el rango de temperatura óptimo en el que necesitamos, ¿no? Así que bueno, como resumen de las soluciones que tenemos para todos estos problemas que se presentan a la hora de inseminar eficientemente a las vacas, podemos nombrar que necesitamos usar tecnologías para evitar que ocurran enfermedades y encontrar las vacas que se enferman de manera más temprana, tener un equipo de empleados y personal altamente capacitado, con muchas habilidades, bien entrenados y motivados, tener software de gestión robustos como Dairycom, que nos permiten, Dairycom con CowCard, que nos hacen fácil la tarea de buscar las vacas para las inyecciones semanales, y equipamientos adecuados que nos permitan realizar la tarea con la menor cantidad de errores posible, ¿no? Aprovecho para contarles que el próximo webinar relacionado con la vaca de 4 eventos lo va a dar Glaucio. La semana que viene tenemos un webinar con Pablito, donde vamos a mostrar la manera práctica de trabajar con las pictoras Rust-Oleum. Vamos a tener testimonio de inseminadores, y creo que va a ser súper interesante para ver cómo implementar un sistema de inseminación diaria una vez al día a través de la detección de celo por signos secundarios con pintura. Y la otra semana, el 5 de agosto, vamos a tener el gusto de volver a tenerlo a Glaucio, charlándonos sobre cómo obtener el mejor resultado jamás logrado en el Día del Tacto, relacionado al evento Preñez, en el concepto de la vaca de 4 eventos, ¿no? Así que bueno, con eso les agradezco muchísimo a todos la atención, y vamos a quedar abiertos para algunas preguntas, aunque nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Buenísimo, Seba, muchas gracias. Espectacular la presentación. Gracias a Glaucio otra vez, un amigo que nos está acompañando, así que le agradecemos. Hay más de 20 preguntas, estamos excedidos de tiempo, vamos a hacer algunas, las más comunes, y después el resto las responderemos vía mail con Glaucio y con Seba. Un poco, Glaucio, una pregunta que se repitió bastante, y es acerca de estas vacas que no ovulan o que son vacas de celo silente. Hay algunos testimonios ahí que hablan de que encuentran una buena proporción de esas vacas en el momento del tacto, como vos leías la pregunta al principio. Me pregunto si esas vacas se preñan con estos tiempos fijos, con estos protocolos, o cuál es también el objetivo de inseminarlas antes de cierta cantidad de días en leche. Bueno, si las vacas se impregnan, si las vacas que no están ciclando, que se le ponen en el protocolo a tiempo fijo, se van a impregnar, ¿sí? La cosa es que el problema de la matemática, ¿no? La biología no es matemática. Entonces, a veces nosotros esperamos lograr unos resultados excelentes, y a veces cuando ponemos unas vacas que no están ciclando en el protocolo a tiempo fijo, logramos, a decir, unos 30%. Las personas se quedan un poco, no le gustan tener 30% de eficiencia en este protocolo, pero a mí me gusta porque la opción, si no es 30%, sería 0%, ¿no? Porque las vacas no están viniendo en calor. Entonces, hay que hacer algo para ayudar a estas vacas a volver a ciclar, y el protocolo tiempo fijo es una herramienta súper utilizada y que a mí me gusta mucho. Pero para mí, y yo estaba leyendo las preguntas, estamos muy enfocados en las vacas que no están ciclando, ¿sí? Mi opinión personal, y vamos a hablar un poco más de eso, aquí deja la idea para en 2 semanas a regresar al seminario de la vaca preñada, es que tenemos que nos preocupar cómo va a ser para prevenir que las vacas lleguen a un momento donde no estén ovulando, ¿sí? Si tenemos una proporción de 10 a 20%, ese es natural. Ya vimos que las vacas autoproductoras van a llegar en este momento. Pero si estamos teniendo un poco más que eso, hay que pensar otra vez en los protocolos de vacas recién paridas, que estamos haciendo con las vacas frescas, o aunque las vacas secas, cómo están el manejo de las vacas secas, para evitar que lleguemos a un problema que tenemos que tratar vacas que no están ciclando.
Yo sé que a veces a la gente no le gusta escuchar este tipo de conteste de esta manera, pero esta es la realidad. La realidad es que hay que prevenir, hay que prevenir. Sí, pero buenísima pregunta, gracias Pablo. Excelente. No sé, Seba, si leíste alguna que te haya interesado responder. Si no, vamos con otra que nos hacen acá y nos dice, por ejemplo, por qué se indica la inseminación por la mañana. Creo que un poco se habló, pero está bueno que lo expresemos. ¿Y cuál sería el momento óptimo para inseminar en el caso de utilizar semen sexado? Las horas de iniciado el celo. Bien, es una muy buena pregunta y lo que sabemos es que el semen sexado es un semen que sufre todo un proceso, durante el proceso de sexado sufre alguna serie de modificaciones, entre ellos una especie de capacitación temprana del espermatozoide, y la vida media de ese espermatozoide es de la mitad de lo que vive un espermatozoide congelado de forma convencional, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estirar el momento de la inseminación, retrasarlo 12 horas más de lo que hacemos normalmente. Recomendamos siempre inseminar a las vacas con semen sexado después de las 16 horas, alrededor de las 20 horas desde que comenzó el momento de la primera monta, ¿no? Eso si tenemos precisión. Si no tenemos precisión, porque no tenemos una tecnología de collares o algo de eso, recomendamos siempre retrasar un poco la inseminación de lo que lo hacemos habitualmente para lograr mejores concepciones, ¿no? La recomendación ideal es inseminar entre las 16 y 20 horas desde que comenzó la primera monta. Muy bien. Y Glaucio, la última. Sí. Déjame, porque acá están preguntando acerca del GNRH, tenemos como 3 o 4 preguntas. A eso iba, perfecto. Iba tú. Bueno, gracias, perdón entonces. Acá están preguntando acerca de la GNRH, porque están diciendo que hay sitios que no la mantienen refrigeradas, o cuál es el tiempo de mantenerla fuera del refrigerador. Bueno, te les voy a decir mi experiencia en Estados Unidos con las drogas que yo utilizo acá, ¿sí? Es el Fertajil, las drogas que normalmente se usan acá en Estados Unidos, ¿sí? De Zoetis, de Merck, que probablemente van a ser las mismas que están usando en Argentina, ¿sí? Si mira la bula, el GNRH tiene que estar refrigerado. Si una persona me preguntó ahí cuál es el tiempo que se puede mantener fuera de refrigeración, yo le voy a decir 0 minutos. Lo que yo hago cuando estoy trabajando es mantener el GNRH en una bolsa térmica con estos hielos que se puede reciclar y mantenerlo la gran mayoría del tiempo posible con esta temperatura más baja, ¿sí? A veces quieren en invierno porque la temperatura afuera no está tan alta, entonces a veces se le pone ahí en las bolsas afuera, ¿sabes? Para trabajar y no hay tanto problema. Pero la GNRH tiene que estar refrigerada. ¿Y por qué digo eso? Porque las empresas que los manufacturan dicen que tiene que estar refrigerado. Si tú lo no mantienes refrigerado, ya vas a estar teniendo un problema que no sabes si este va a ser la causa de las vacas no estar impregnando. O sea, cuando yo empiezo a pensar que hay problemas de impregnar vacas, empiezo a pensar los porqués, esto no puede ser un porqué. Porque está claro, es como decirle uno que no está descongelando la pajuela de semen. Le pone congelada y se va a inseminar y está diciendo a la empresa de sincronización, a la empresa que vende semen, que el semen no sirve. Pero si tú no estás en el protocolo que la empresa que está haciendo le está vendiendo el producto le pide para que hacerlo, no se puede contestar después porque no está funcionando. Esta es mi opinión también acerca de esto. Entonces hay que seguir lo que se dice en la manufactura. Tal cual. Voy a tomar una pregunta que me parece interesante porque me la hacen muy frecuentemente y a mí me parece muy importante, que dice, si yo tengo una producción promedio de 25 litros diarios, ¿me conviene invertir en tanta tecnología? Y a mí me gusta esa pregunta porque las vacas que nosotros tenemos que preñar, tenemos que lograr preñarlas cuando están en el pico de la lactancia, alrededor de los 60 días, que es justamente cuando más leche producen. Entonces, si tengo un rodeo de 25 litros, es probable que tenga una gran proporción de las vacas que tengo que inseminar que estén por encima de los 35 litros, ¿no? Y es el momento óptimo donde tenemos que inseminarlas. Entonces, la clave es no tener vacas retrasadas, como decíamos en la presentación, y que todas las vacas tengan un primer servicio
antes de los 70 o 80 días, que todas las vacas queden preñadas alrededor o en promedio de los 110 días. Esos serían objetivos a lograrse. Y si los estamos logrando sin la implementación de tecnologías, enhorabuena, pero es fundamental monitorearlo, tener muy claro cuáles son los resultados que estamos teniendo, y créanme que las tecnologías reproductivas son muy baratas en relación al beneficio que aportan si nos permiten lograr tasas de preñez por encima del 20%, que muchas veces no se logran solamente con detección de celo, ¿no? Entonces ya Glaucio le va a contar más en la próxima sobre los resultados de los tambos más eficientes. Ninguno de los tambos más eficientes logra ser eficiente solo con detección de celo. Es necesario la implementación de un programa sistematizado con inseminaciones a tiempo fijo y a celo detectado para lograr resultados de eficiencia, ¿no? Exactamente. Y mira, te voy a decir, Seba, que me encanta la participación de la gente. Es un problema que no tenemos tiempo para discutir todas las preguntas. Hay preguntas muy interesantes acá. Les pido perdón por el tiempo, pero le agradezco muchísimo. Yo estaba haciendo los cálculos acá en las encuestas que tuvimos. Más del 60% de la gente estaba contestando. O sea, la gente sí se puso a trabajar con nosotros y eso me encanta. Excelente. La verdad que sí, vamos a tratar de responder a todos. Y bueno, yo creo que no nos queda más tiempo, nos van a cortar. Pablito, no sé si tenías algo más. No, creo que está Seba y aparte tenemos pie para la próxima charla de Glaucio responder Sin muchas de estas duda. preguntas en la presentación. Los Muchas esperamos gracias. a todos el 5 de agosto con la próxima presentación de Glaucio, que vamos a tratar de hacerla un poquito más corta para tener más tiempo para esta interacción. Sí. Vamos a estar los dos tratando de interactuar más con la gente a través de preguntas. Pero bueno, Glaucio, muchísimas gracias. La verdad que un placer para mí haber estado compartiendo este rato contigo y con todos nuestros amigos y clientes acá en Argentina y en la región, porque hay mucha gente de Chile, de Uruguay, de Ecuador, Exacto. he visto conectado de todos lados, muchos amigos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y también a mí me gustó muchísimo. Ojalá que la próxima 2 semanas va a tener más gente con nosotros. Ya lo creo que así va a ser. Gracias, Pablito, gracias, Pato, un saludo muy grande a todos, que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Nos vemos, buenas noches. Saludos.